Buenas noches, hermanos, espero que se encuentren todos bien. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de los Hechos de los Apóstoles. Nos toca el capítulo 25 el día de hoy, vamos a estar leyendo todo el capítulo, es un poquito extenso, así que vamos a tratar de avanzar rapidito por el texto. Vamos a comentar solo unos versículos, pero antes de empezar vamos a dejar la palabra de Dios en manos de Dios, para que sea el Espíritu Santo quien la aplique a nuestras vidas. Oramos. Padre Santo, queremos darte las gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios que estuvo con Pablo, como estuvimos leyendo, Señor, en estos últimos miércoles, y que eres el mismo Dios que está hoy con nosotros, Señor. Te pedimos que así como tú estuviste obrando en su vida, Señor, utilizándolo para hacer tu obra, Señor, que te pedimos que ahora tú estés obrando la nuestra, Señor, y que podamos aprender de los ejemplos que tú nos dejas en tu palabra. Te pedimos que sea el Espíritu Santo el que esté hablando a nuestras vidas, Señor, que no sea solo palabras, Señor, de una persona que expone la Biblia, sino que sea, Señor, sea tu palabra la que esté obrando. Señor, la dejamos en tus manos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la lectura de este capítulo. Vamos a leer hasta el versículo 12 y vamos a empezar del capítulo 24, versículo 27. El último versículo vamos a tomar prestado del capítulo anterior. Dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Hacemos un alto acá, en este versículo, y no los quiero desanimar con esto que voy a decir, pero evidentemente en 2000 años la sociedad no ha cambiado demasiado. Por ahí vemos hoy en día tanta corrupción, tantas personas malas, tantos intereses políticos, y pensamos, bueno, puede ser que mejore en los próximos años, en el próximo tiempo. Pero si nos ponemos a mirar, echamos un vistazo a la historia, vemos que acá en tiempos de Pablo no había cosas muy distintas a las que hay hoy en día. Teníamos, no vamos a categorizar que todos los religiosos son así, todos los políticos son así, pero evidentemente había religiosos, personas influyentes, y estos religiosos eran, por así decirlo, más pecadores que el resto, porque estaban planeando cómo asesinar a una persona, los religiosos. Teníamos ahí un gobernante, se menciona a
a Félix en el versículo 27 que sin importarle mucho la justicia se quiso congraciar con los judíos y dejó 2 años preso a Pablo sin ninguna prueba que lo condene. Después Porcio Festo hizo más o menos lo mismo. Vemos que por congraciarse con los judíos, en el versículo 9 dice que quería llevar a Pablo a Jerusalén. Todo en vez de cumplir con su rol de gobernantes, hacer justicia, hacer lo que tenían que hacer, todo lo hacían por interés, todo por caerle bien al pueblo, todo de acuerdo a lo que ellos le convenían y no lo que tenían que hacer. Ahora, había una persona en toda esta historia que era justa, una sola persona buena, una sola persona que no le había hecho mal a nadie y es la única persona que estaba presa. Todo al revés, todo mal. Y bueno, por eso le digo, en 2000 años la situación no ha mejorado demasiado, así que no nos hagamos muchas expectativas. El mundo o el entorno que describe Hechos es el entorno que tenemos hoy en día. Y si vemos las reacciones de las personas, podemos ver que hoy en día sigue pasando igual. Ahora, yo noté acá, o pude catalogar 3 clases de personas, 3 tipos de gente, por así decirlo, y 3 formas distintas en que ellos van a aprovechar las oportunidades que se presentan. Por ejemplo, tenemos primeros, como ya mencionamos, a los gobernantes, a los religiosos, a los influyentes del pueblo. Versículo 2 dice: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron que lo lleven a Jerusalén para matarlo por el camino. Estas son personas que estuvieron 2 años, el tiempo que estuvo Pablo preso, esperando la oportunidad para hacer el mal. Personas delincuentes, personas impías, personas malas, por así decirlo, que no le importa dañar a otro, no le importa asesinar, no le importa robar, y están esperando las oportunidades para hacerlo. Como vimos acá, estuvieron 2 años esperando y no se olvidaron de Pablo. Cuando vieron la oportunidad de poder matarlo, enseguida fueron a querer aprovecharla. Hay un versículo en Miqueas, capítulo 2, versículo 1, dice: hay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Hay de ellos, dice Dios, hay de las personas así que están maquinando cosas malas en su cama, incluso cuando se van a dormir a la noche, en vez de pensar cosas buenas, en vez de orar como supuestamente lo hacemos los hijos de Dios, se ponen a maquinar cosas impías, cosas malas para hacer el día siguiente. Ahora, a pesar de sus maquinaciones, gracias a Dios por su soberanía y su intervención, ¿no? Porque vemos que en esta oportunidad, por más que ellos ya estaban preparados para matar a Pablo, Dios preserva la vida de Pablo, Dios lo guarda. Ya había pasado algo parecido a un par de capítulos anteriores, no sé si se acuerdan, que habían preparado un grupo de judíos, se había juramentado a no comer ni beber nada hasta darle muerte a Pablo, y habían ya preparado también una emboscada para matarlo, y Dios lo libra en aquella situación. En esta ocasión Dios lo vuelve a librar, no dejando que Festo lo lleve a Jerusalén, sino que hace subir a los judíos a donde estaba Pablo, a Cesarea. Un predicador una vez en un mensaje decía algo muy cierto. Dice que cuando una persona vive en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, es inmortal hasta que Dios acabe su obra con él. Nada puede matar a una persona que está dentro de la voluntad de Dios hasta que Dios acabe, o hasta que él acabe la obra que Dios ha tenido para él. Si vemos en la historia de Pablo, en esta ocasión Dios lo salvó, pero vemos que un tiempo después, unos años después, Pablo va a morir decapitado.
¿Y qué pasó? ¿Ahí Dios no lo pudo salvar? No, ahí ya Pablo había acabado su obra, como pasó con la mayoría de los apóstoles. Salvo Juan, sabemos que todos fueron martirizados. ¿Y qué pasó? ¿Dios no los cuidó? Sí, Dios los cuidó todo el tiempo que tenían que hacer la obra que Él ya había preparado de antemano para que ellos hicieran. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios permitió que fueran a su presencia. Pero Dios cuida a sus siervos, Dios cuida a toda persona que está en su voluntad, y aquellos que viven en los caminos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ninguno va a morir antes de tiempo. No pensemos que eso puede pasar. Y cuando vemos que algún siervo de Dios parte, es porque simplemente Él ya cumplió con las obras de antemano que Dios había preparado para que ande en ellas. Así que en esta oportunidad el tiempo de Pablo no había llegado, así que Dios lo protege. Hay otra clase de personas representadas en la historia que podríamos llamarlo los egocéntricos, los que por ahí no piensan todo el tiempo hacer mal, pero sí piensan todo el tiempo en sí mismo, en las cosas que a ellos le convienen. Representantes de estas personas son Félix, como ya vimos, que dejó 2 años preso a Pablo solo por conveniencia, o Porcio Festo también, que querían más congraciarse con los judíos que hacer justicia. No cumplían con la misión que tenían de gobernar. De hecho, usaban su puesto por conveniencia personal. Pablo describe este tipo de personas en Filipenses 3, 18, 19. Te los leo en la Nueva Versión Internacional. Me gusta mucho cómo está en esa versión. Dice: como les he dicho a menudo, ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como si fuesen enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen en lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y hay hoy en día muchas personas así, que por ahí no lo puedes catalogar de mala persona, de delincuente, pero sí una persona que solo vive para sí misma, solo piensa en lo terrenal, en lo material, en las ventajas que pueden sacar de la situación. Ahora, Dios manda al cristiano ser totalmente lo opuesto a esto. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros, cada cual también por lo de los otros. El cristiano no tiene que estar buscando su conveniencia personal, su beneficio personal en lo que hace. El cristiano siempre tiene que estar buscando el beneficio del hermano, el beneficio del otro, incluso por sobre sus propias conveniencias. Así manda Pablo en Filipenses. Ahora, ¿cuántas veces nos comportamos como estas personas y hacemos todo lo contrario? ¿Cuántas veces estamos incluso dispuestos a pecar por un beneficio personal? Va a decir, ¿tanto así? Sí, tanto así. Por ahí no grandes pecados, pero pequeñas cositas. ¿Cuántas veces no nos pasó que viene un hermano y nos comenta de un problema, una dificultad, y uno le dice, bueno, voy a estar orando, vamos a estar orando por esto, y te lo encontrás a la semana y claro, si le decís, no, me olvidé de orar toda la semana, quedas mal. Entonces le dices, hola, ¿cómo estás? Estuve orando por... Mentira, o sea, y a veces no pensamos que es mentira y lo decimos para por ahí no caerle mal a alguien, para que no se note mi falta de vida de oración. Ya el mismo hecho de decir que voy a estar orando y después no hacerlo está mal. Y uno lo dice por ahí para caerle bien a la persona, para ser más empático, y lo hacemos
solo si nos ponemos a ver en profundidad porque yo quiero caerle mejor al otro y no porque realmente voy a orar. Eso está mal. ¿Cuántas veces en los negocios? Una cosa que me cuesta mucho a mí por ahí, las veces que he tenido que vender un auto, cambiar el auto, vender el que tenía, y me queda el miedo de decir no vaya a ser que justo lo compre y al otro se le funda y va a pensar que le metí el perro y dónde queda el testimonio, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces pasa que uno trata de disfrazar ciertos defectos? Porque hablamos del ejemplo del auto. Querés vender un auto y tiene un rudito y se lo atás con alambre para que no lo haga, para que el otro lo compre igual. Y es una forma de engañar, no mostrarle al que está comprando exactamente lo que le estás vendiendo. Disimular y tratar de que piense que le estás vendiendo algo mejor de lo que es. Puede ser con un auto, puede ser con cualquier cosa. Hoy en día en redes se venden tantas cosas. El celular que se te tilda cada rato y vos lo vendés como que anduviera bien, o la computadora, o la moto, o lo que sea. Es una forma de engaño, aunque parezca muy sutil, pero para sacar más provecho yo. O sea, el cristiano no tiene que ser de esta forma. Ahora pasamos al tercer tipo de personas que encontramos, y es justamente la persona de Pablo, el siervo de Dios, en el que estaba dispuesto a aprovechar oportunidades, pero no para sacar provecho propio, sino para seguir haciendo la obra de Dios. Vimos en los últimos versículos, Pablo dijo, ahí en versículo 10, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, a nadie me puede entregar a ellos. A César apelo. Ahora, ¿por qué Pablo apela a César? Pablo estaba ante un nuevo gobernante, ante la posibilidad de defender su causa, de por ahí incluso salir libre, como ya vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué Pablo apela a César? Bueno, porque Pablo sabía que la voluntad de Dios era que él vaya a predicar también a Roma. Fíjense un poquito antes, capítulo 23, versículo 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo sabía que esa era la voluntad de Dios, que él vaya a testificar, así como testificó en Jerusalén ante las principales, las autoridades, los gobernantes, tenía que hacer lo mismo en Roma. Ahora, cuando vio la oportunidad de hacerlo, la aprovechó y la tomó. Gálatas 6:10 dice, por ahí aplicándolo un poquito más a nuestras vidas: así que, según tengamos oportunidad, eso significa que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas dice que tenemos que aprovechar las oportunidades para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios. Pablo lo hizo en esta ocasión, y siempre era un estilo de vida de Pablo, ¿no? Él lo hacía siempre, aprovechaba cada oportunidad que tenía para testificar, para discipular. Incluso estando preso no dejó ni de predicar ni de discipular. Muchos de los carceleros, de los guardias, eran convertidos por Pablo. Él seguía discipulando a través de sus cartas, a través también del contacto con la gente que tenía alrededor. Nunca dejó de aprovechar las oportunidades de hacer la voluntad de Dios. Ahora seguimos con el pasaje, y ya la última mitad del capítulo la vamos a pasar más por arriba nomás, porque esto es la introducción, lo que sigue a lo que va a pasar en todo el capítulo 26. Dice capítulo 25, versículo 13: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix.
respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre, y él dijo: mañana le oiréis. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cierta cosa que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. No necesita mucha explicación todo lo que pasa acá, pero sí quiero destacar dos cosas. Una, cuando Festo le presenta al rey Agripa el caso de Pablo, al solo escuchar hablar de Pablo, dijo Agripa: yo también quisiera oír a este hombre. Y pensaba en la importancia del testimonio, ¿no? Pablo tenía tal testimonio, vivía de tal forma que al solo escuchar hablar de él, este rey dijo: yo también quiero oír lo que él tiene que decir. Por ahí pensando un poco en nuestras vidas, cómo es nuestro testimonio. La gente se interesa de igual forma en que vayamos nosotros a hablarles, a contarles qué hay de distinto en nuestra vida, qué tenemos para decirles. Nuestro testimonio nos abre puertas de esta forma para predicar, o pasamos desapercibidos como una persona más. Otra cosa que quería rescatar es, hablando de oportunidades, la última oportunidad que se le presenta acá a Pablo en Jerusalén. ¿Y qué oportunidad, no? Dice que vinieron Agripa, Berenice, su mujer, y entraron con los tribunos. Estos son los principales del ejército y también los principales hombres de la ciudad. Pablo va a tener ahora la oportunidad, como vamos a ver el miércoles que viene, de testificar ante toda esta gente, que son personas que comúnmente sería difícil que sean alcanzados por el Evangelio. Personas de una categoría social que por ahí no iban a ir a una sinagoga o a una iglesia de los cristianos a escuchar la palabra, o personas con las que los mismos cristianos no tenían mucho contacto. Los cristianos eran gente mayormente pobre, de una sociedad baja. Ahora, ¿cómo le iba a llegar el Evangelio a toda esta gente y gobernantes, influyentes, capitanes? Bueno, ahora Dios le iba a dar la oportunidad a Pablo que testifique ante todos ellos. Hasta acá nomás el compartir de hoy. Y quiero que nos quedemos reflexionando en la cuestión de las oportunidades. ¿Qué oportunidades me da Dios a mí para servirle? ¿Qué oportunidades Dios me está dando de testificar a otros? ¿Estoy aprovechando esas oportunidades?
qué oportunidades me está dando Dios en el servicio, para servir a un hermano, una hermana, por ahí no solo en un ministerio dentro de la iglesia. Dice la Biblia: servíos por amor los unos a los otros. Estoy aprovechando la oportunidad de servir a mi hermano, de ayudarle, o no lo estoy haciendo. Pensemos en esto, aprendamos de Pablo, de su ejemplo, y sigámoslo. Oramos para terminar. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque en la Biblia nos pone ejemplo de personas que son como todos nosotros, Señor. No son superhéroes, no son especiales ellos, simplemente son personas que se han entregado a tu voluntad, que se han encomendado en tus manos, y aun cuando tuvieron que sufrir prisiones y, Señor, castigos y consecuencias por hacer tu voluntad, ellos siguieron firmes y lo hicieron, Señor. Te pedimos que nos ayudes a nosotros también a ser fieles, Señor, en el servicio, en el ministerio, en cumplir la gran comisión, y que según tengamos oportunidad, como dice tu palabra, hagamos bien a todos, mayormente a nuestros hermanos. Señor, dejamos ahora también lo que va a restar de esta reunión de oración en tus manos, que podamos estar intercediendo, Señor, en oración unos por otros, también adorándote, dándote gracias, Señor, por tantas cosas que hacen en nuestras vidas. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.